Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes, depende de donde estén, como siempre decimos. Estamos nuevamente acá en un capítulo de este video podcast que tanto queremos, que es el Red Team Barista. La verdad es que hacía mucho que, para quienes después nos estén viendo, hacía mucho que no se grababa. Pedimos disculpas porque la verdad que fue un comienzo de 2025 bastante complicado con temas personales eh, por parte de todos los que conformamos el video podcast. De hecho, hoy estoy solo, o sea, me abandonaron mis coequippers y compañeros Santiago Cabana y Javier Antúnez. Igual un enorme saludo para ellos. La verdad que hicimos todo lo posible, pero no nos coincidió a ninguno de los tres los horarios esta semana, todos estábamos complicados, así que bueno, hoy voy a estar yo solo, pero seguramente ya a partir del segundo y tercero y todos los capítulos que a partir de ahora empecemos a grabar de este 2025 ya van a estar conmigo, así que Santi, Javi, un saludo enorme. Bueno, hoy tenemos un invitado que hace mucho que queremos tener, y encima para tocar una temática que hace mucho que queremos tocar, dentro de lo que es el red teaming. La temática no es ni más ni menos que lo que es el mundo del adversary emulation, dentro de lo que es el mundo del red teaming. Y tenemos una persona a quien nosotros admiramos mucho, es una persona que sabemos que su día a día en la compañía en la que trabaja, ahora él nos va a contar y se va a presentar, su día a día es el Adversary Emulation, es como una carta muy fuerte, él trabaja con todo lo que es red teaming, acceso inicial, en la empresa en la cual se desempeña, trabaja con equipos de incluso muy desarrollados de ingeniería social. Una de esas personas que dirige el equipo de ingeniería social fue invitado nuestro el año pasado, que fue Daniel Isler. Así que si están atentos ya se imaginan de quién estamos hablando. Así que bueno, la persona que hoy tenemos es ni más ni menos que el señor César Soto. Hola César, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Diego? ¿Cómo va? Bien, 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 todo bien. ¿Vos cómo estás todo? ¿Cómo anda tanto tiempo? Que no nos vemos de la época cuando viniste a la ECO en 2024. Sí, bueno, ha sido un año tremendo para nosotros. Em, Después de esa eco, bueno, fui especialmente a esa eco party, que era mi primera eco, nunca había ido a la eco party. Fui a dar una mini charla ahí de simulación y emulación de adversario a la eco party. Creo que gustó. Mucha gente se me acercó a preguntarme como que era extraño dividir esos conceptos que son tan como un sinónimo cada uno. Y bueno, lo pasé súper bien. Ahí los conocí, digamos, lo había visto antes, los conocí en persona, hubo muy buena onda y bueno, ahora estoy acá y no esperé estar, pero se agradece la invitación. Espero Es que un, este es un podcast esté entretenido. Es un verdadero placer y gracias por sumarte encima un día sábado, que no lo aclaré, hoy estamos sábado a la mañana, Ah, este, sí, y yo estoy más temprano que usted, así que y una hora más temprano nosotros, así que palabras de agradecimiento. Voy y a, una cachita, voy así a que igual leer, es dulce. voy a leer una breve mini bio tuya, igual te voy a dar el pie a la que te Vale, presente vale. a la mini bio para que vos le pongas la capa de blanco sobre negro, ¿no? A la mini A ver bio. qué tal sale, a ver qué tal sale. Está la parte formal, digamos, ¿no? La mini bio de César Soto. César Soto es Adversary Simulation, perdón, Team Lead en Dreamlab Technologies, Dreamlab, con más de 10 años de experiencia en ciberseguridad ofensiva y protección de infraestructuras críticas y estratégicas. Especialista en Red Teaming, Pen Testing y Purple Teaming. Cuenta con certificaciones avanzadas y ha liderado operaciones complejas, emulaciones de APT y proyectos de alto impacto para sectores bancarios, mineros y corporativos. Además, ha ejercido como instructor para equipos de inteligencia nacionales e internacionales en ciberseguridad y operaciones ofensivas. Ah, Bueno. bueno. Linda, mi tío. Yo siempre digo, a mí me pasa cuando hace también, doy alguna clase en la facultad y me presentan, que siempre también me piden la mini bio, por eso lo hacemos un poco, casi hasta para hacerlo en modo de chiste, ¿no? Porque siempre a uno le da como vergüenza, ¿no? Estas presentaciones. Ahora, dicho esto de tu mini bio, contanos un poquito vos, y antes de que después arranquemos con la temática que nos concentra, contame un poquito vos, con tus palabras.
¿qué es lo que venís haciendo? ¿Por qué te viniste a este campo del red teaming, el pentesting? ¿Y qué es tu día a día en Dreamlab, digamos, ¿no? Perfecto. Bueno, yo entré a DreamLab en el año 2019. Y en ese tiempo solamente existían ejercicios de red teaming, pentes internos, pero no había equipo especializado, digamos, en esos rubros. Si bien habían personas que conocían mucho de lo que era ese tipo de ejercicio, no había un equipo. Entonces, llegó un momento en que respecto a los incidentes de ciberseguridad, se creó un equipo que se llamaba Operaciones Especiales, Special Ops. Bueno, formé parte de ese equipo de Special Ops en DreamLab. Luego me salí y eso continuó y después se separó en dos. El equipo de operaciones especiales se separó en dos, en DEFIR, que es de los Incident Response en DreamLab, Ujú. y por otro lado un equipo de seguridad ofensiva, pero a nivel de infraestructura. Porque también existe un equipo de seguridad ofensiva, pero a nivel de mobile, pentest web, em, y todo lo que tiene relación un poco más a lo externo. Y por otro lado está el equipo de infraestructura, que es Red Team, Purple Team, Pentest Interno, un servicio que creamos también que se llama Remote Access Security Audit, que se creó para la pandemia. Y bueno, eso me tocó ya, bueno, ahí luché harto para poder crear un equipo. Y bueno, el equipo se llama Redlicant, que también tiene un significado muy importante, es como Ah, perdón. Redlicant. Redlick. Redlicant, Ok. claro. Que el logo es un ave, que es un cara a cara, un pájaro que está entre Argentina y Chile, que también tiene un significado bien importante porque eh, entre más se aleje o se acerque a la cordillera o a lugares donde habita, va cambiando de color, va cambiando de forma de atacar el pájaro, entonces se parece harto a un APT, por eso lo elegimos. Y lo otro es que Replicant también es como, viene de Replicant, que es como un espejo, ¿verdad? Como, y nosotros también tratamos de imitar a un APT, entonces, bueno, tiene mucho sentido, ahí le dimos un poco cabeza a eso. Y bueno, se creó este equipo, se trató de profesionalizar un poco más y en el día de hoy hacemos harto red team acá en Chile. Bueno, hablaste de Daniel ahí, mandarle un saludo también, que es parte del equipo de Ingeniería Social. Cuando hay un red team acá se unen varios equipos en Dreamlab, el de Ingeniería Social, Inteligencia, el de Infraestructura, y ahí tratamos de hacer lo mejor que podemos para poder ayudar, ¿no es cierto?, a la organización a mejorar. Impecable, impecable. Este, sí, sí, Daniel cuando estuvo acá había hablado mucho también de eso y bueno, vos también fuera de cámara nos habías contado un poquito. Bueno, hoy seguramente vamos a charlar a lo largo de esta hora que tenemos. Eh, Vamos a arrancar porque de hecho vos mencionaste varios ejes, ¿no? Cuando empezaste a mencionar dentro de la parte anecdótica de cómo formaste el equipo, cuando entraste a Dreamlab y las cosas los diferentes focos de negocio, mencionaste Purple Team, seguramente algo lo vamos a tocar, creo que lo amerita, más allá de que el foco de la charla hoy es el Adversary Emulation. Entonces, ¿cómo describirías? Porque algo que nosotros sentimos al día de hoy es que todavía es como como casi como una cuestión cultural, como en una época uno hablaba de ciertas cuestiones y decir, no, bueno, seguimos viendo que la gente no entiende tal cosa o tal otra y como que hay que generar más cultura en relación a este tema. Entonces, creo que con el Adversary Emulation, quizás puede ser una falsa percepción que tenemos Javier y yo en conjunto con Santiago a veces, pero creemos que todavía no se termina, por lo menos acá en Sudamérica, al menos en el mercado sudamericano, no se termina de entender bien lo que es un adversary emulation. Y no hablo de lo que es literalmente la traducción antes de que lo digas, digo lo que implica, ¿no? Lo que realmente implica. De hecho, y para terminar la pregunta, no la quiero extender por demás, pero de hecho, algo que nos ha pasado, particularmente a nosotros, es que incluso las bibliografías que hay son confusas. Hay bibliografías que hablan de Adversary Emulation de una manera, hay bibliografías que hablan de Adversary Emulation de otra manera. Entonces, quisiera
arrancar como que ese sea el puntapié. ¿Qué es para vos, que lo vivís en el día a día, realmente un adversary emulation y qué trae aparejado, ¿no? ¿Qué implica llevar, construir y operar un ejercicio de adversary emulation? Perfecto. Bueno, este es un concepto que a mí me voló la cabeza hace un par de años cuando fui a DEFCON. Escuché, bueno, creo que lo entrevistaron a un genio que se llama Jorge Orchilles, capísimo, y bueno, comencé a entender los conceptos que él trataba de explicar a un nivel bastante genérico y después traté de llevarlo a la práctica y tratar de, acá digamos, donde trabajo, llevarlo a un servicio y poder finalmente generar, ¿no es cierto?, un proyecto en base al desarrollo de qué es una emulación de APT. Entonces, primero entender que el Red Team forma parte de un eje gigante de cosas que interactúan en el Red Team, pero de aquí sacamos dos conceptos, que uno es simular y uno es emular. Simular es todo lo que hacemos en el Red Team, como que nosotros preparemos un ataque en base a lo que nosotros creemos que es correcto para la organización, es decir, con nuestros propios escenarios de ataque, ya sea con ingeniería social, phishing, bitching, etcétera, o, bitching webcam, o tratar de atacar la Wi-Fi, etcétera, hasta conseguir un acceso a la red interna. Pero la emulación de adversario tiene que ver con la imitación del mismo APT que nosotros estamos o investigamos. Es decir, esta vez no te voy a atacar como yo creo, con tanta creatividad, sino que te voy a atacar como lo haría ese APT en particular, el que tú elijas, el que, digamos, nosotros tenemos una lista y ahí es donde nosotros tratamos de acercarnos, ¿verdad?, a un 100% o tratar, no sé si un 100 pero un 90 o lo mayor que podamos, a atacar esa organización, como lo haría ese APT en particular. Ahora, aquí hay varias cosas que hay que sacar en limpio. Hay algunos APTs que, por más que uno lo investigue o desarrolle esto, no tiene la tool que ocupa específicamente, la herramienta específica que ocupa ese APT, entonces trata de acercarse y eso pasa entre una simulación y una emulación, pero son conceptos como muy, muy específicos. Ahora, a grandes rasgos, lo que hay que entender en la emulación de un APT es que es un ejercicio defensivo, no es un ejercicio ofensivo. Eso es muy, muy importante, porque acá cuando uno emula un APT, tiene que hacerlo con equipos de ciberseguridad que tienen una experiencia específica. No es como que yo, una compañía, no estoy desmereciendo a las compañías, pero es como si yo no tengo experiencia, no tengo un Blue Team entrenado, no me sirve emular un APT. Por más, o sea, a ver, si lo hablamos a nivel de servicio, yo no vendo, digamos, o sea, No, no, eh, está claro, está claro. eh, Igual, bueno, ahí voy para hacer un ida y vuelta, está genial lo que estás contando, ¿no? Y lo que estás explicando. Ahí entra uno de los primeros misconceptions, voy a usar una palabra en inglés, pero de no, está algo bien. entendido, digámoslo en castellano, que surge con el tema del adversary emulation y que nos ha pasado incluso a Javier a mí. No se, no se nos caen los anillos, hacemos un mea culpa, porque inicialmente en algunas charlas, digamos, cuando arrancamos a hablar de este tema hace unos 4 o 5 años, nosotros, por cierta bibliografía, incluso que era muy recomendada, siempre se hablaba más dentro de la Adversary Emulation, más todo lo que era el simulation, como cuando, justamente lo que estás diciendo vos, a la viceversa, como que el simulation era algo que vos agarrabas y simulabas el comportamiento exacto de una APT si lo querías, y que en todo caso la emulación era algo que vos podías agarrar, no sé, un APT X, no sé, un APT coreano, o Beer, alguno de los X, y decir, bueno, que además, también sabemos que además, depende de la campaña, operan diferentes, pero supongamos que vos agarrás los TTPs más conocidos que utilizan normalmente ese APT, y decís, bueno, no necesariamente, ¿no? Dentro de lo que era una emulación, significa que voy a hacer una emulación de este adversario, no, no necesariamente lo voy a replicar de la A a la Z exacto paso a paso, sino que lo voy a emular, o sea, voy a terminar usando los mismos TTPs que utiliza, pero los utilizo más a mi parecer, por un poco como decíamos, ¿no? Y en todo caso, cuando es una simulación, de hecho, hubo una bibliografía que fue muy conocida que hablaba de, inclusive cuando explicaba los conceptos, hablaba de un caso muy conocido
cuando pasó, por ejemplo, que se liqueó todo el código de Conti y demás, que decía, bueno, qué mejor oportunidad en ese blog, Claro, un blog muy reconocido, decía, qué mejor oportunidad que agarrar todo lo que se liqueó y hacer una simulación paso a paso exacto como lo hacía el operador, ¿no? O uno de los operadores, que fue, de hecho, uno de los operadores fue quien terminó liqueando el material de los manuales y demás. Y en realidad lo que vos estás diciendo es lo opuesto, es cuando lo hago a mi modo, no a mi ritmo, pero a mi modo, utilizando los TTPs de la manera que a mí me parece, quizás utilizando incluso alguna herramienta, no sé, que no necesariamente sea la misma que utilizó el APT, no sé, en la fase de exfiltración, a lo mejor no quiero usar el reclone, que es una porquería, utilizo otra que es un poquito más como pasó en Conti, o sea, estoy cumpliendo con lo mismo que hizo la PT de hacer la exfiltración, estoy usando el mismo TTP, pero no necesariamente estoy usando la misma herramienta que me parece que a lo mejor va a ser detectada, que genera ruido, que es vieja, que es lenta. Entonces, ahí lo que vos estás diciendo que ahí es una simulación. exactamente, sí, Una correcto. simulación. Yo estoy simulando una PT, pero voy a cumplir con la fase que normalmente hace y ejecuta ese APT, lo más parecido posible. Ahora, pero ahí sería entonces ahí lo estoy emulando. Cuando lo estoy simulando, Lo emulo cuando las tools son idénticas o cercanas a lo que, si no, es que si el cliente, a ver, si la organización a la cual yo estoy haciendo este ejercicio no entiende el concepto, va a crear una sensación de falsa seguridad. Y eso es importante destacarlo, porque yo le voy a decir, "Ah, ok, te ataco con el APT, no sé, X, y él va a decir, ok, si me ataca esta APT, yo voy a estar seguro. Pero yo simulé la APT, no ocupé las mismas técnicas, tácticas y procedimientos, ni las mismas herramientas. Entonces, desde ese punto, ¿qué pasa si al siguiente día de que yo termino el ejercicio, a la organización la ataca justo el APT que simulamos? Y me dice, oye, me atacó digamos, me rompió todo, ¿qué hago? Si tú me dijiste que yo estaba seguro, claro, pero yo simulé esta, no lo emulé, es decir, no ocupé las mismas tools, no van a saltar las mismas alertas, detecciones y bloqueos en los sistemas de seguridad. Entonces ahí hay que tener ojito con eso porque uno se juega también su reputación cuando hace este tipo de ejercicio. sí, 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 sí. Sí, y de hecho, tengo dos preguntas que voy a tratar de que no se me olviden de todo esto que me surgieron de todo esto. La primera que te haría es, porque bueno, también nos pasa que muchos clientes dicen, nosotros hacemos Red Team y cuando en realidad ves los procesos internos, ves que hacen más actividades que está perfecto la hagan de seguridad ofensiva, pero que están más ligadas a un pentest. Entonces, siempre que tenemos a un invitado que se dedica a esto y que es experto en su materia, lo primero que también le preguntamos es, bueno, con tus palabras, tampoco hace falta que te explaye, ¿cuál sería una diferencia realmente entre lo que es una adversary emulation a lo que serían actividades más tradicionales de penetration test, digamos, ¿no? Bien, podemos llevarlo a un poco más específico. El Pentest va directamente a una conexión, el Pentest interno, me estoy refiriendo a, ojo, Pentest interno Active Directory. Ahí quiero llegar, ¿sí? Red interna. Conexión red interna, credenciales y en modo caja gris. Es decir, el cliente te puede pasar información de segmentación, buscar sus objetivos específicos. La emulación de adversario no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con probar detección, bloqueo y alertas de las herramientas de seguridad. Entonces, tomo herramientas, las pruebo dentro de tu red, veamos cómo se comporta. Pruebo herramientas, las pruebo dentro de tu red, vemos cómo se comporta. Y así sucesivamente hasta terminar, ¿no es cierto?, el nivel de táctica de procedimiento. Por eso hay algo que dijiste al principio, Diego, que es muy importante, el Adversary Emulation se acerca harto a un Purple Team. Pero no Ujú, es Purple Team, porque ahí ya entramos en otro juego, pero se parecen bastante, porque sí es prueba y error, ver cómo las alertas se van manifestando y ahí vamos sacando evidencia y vamos mejorando esos modelos de detección. Entonces, el Pentest es directamente hacia Active Directory con credenciales específicas de dominio. Bueno, hay igual pentes internos a nivel black box donde no te entregan credenciales, pero sí te posicionan dentro de la red, ¿verdad? Si hay una conexión, ya sea VPN o una conexión de red directa,
y ahí uno tiene que jugársela para, no sé, de repente con un responder, siempre salen igual. O hay algún SMB que dejaron ahí descuidado, pues podemos encontrar una credencial, craquearla o usar ese relay para poder conectarnos dentro de la red y ahí obviamente Sí, ver sí. hasta dónde podemos llegar. Ahí siempre cuando vas contra el ADN interno y ya en un ejercicio donde estás parado en la red y estás, sí, es imposible que nunca encuentres algo. Es medio, o sea, realmente creo que te sorprendería. Sería como extremadamente, revelador no encontrar algo. Vos mencionaste algo que a mí me llamó la atención y que lo acabas de mencionar de nuevo. En este caso lo mencionaste específicamente marcado como en la palabra Purple Team, pero todavía no voy a hablar de Purple Team. Pero vos hablaste en un momento en donde dijiste que a diferencia de un adversary emulation de tipo simulation, en el caso de lo que es propiamente la parte de emulation en sí, no sería tan ofensivo, sino que sería un ejercicio más defensivo, así como tal lo dijiste. Y me llama la atención que digas eso, no para mal, pero para entender por qué, para que me cuentes un poquito más por qué lo decís como tal. Porque digo, porque vos mencionaste, si el cliente no está lo suficientemente maduro, ¿no? Como para esto, como para... no pasaría que en realidad en cualquier ejercicio que vos hagas de red teaming, si el cliente no tiene un determinado nivel de madurez, le pasaría lo mismo. Digo, porque yo puedo ser un cliente que a lo mejor contrato un pentest, un ejemplo muy básico voy a hacer. Contrato un pentest porque nunca lo contraté. Yo no tengo un área, conozco de hecho casos, no tengo un área ni siquiera mínima de seguridad donde tengo un CISO y aunque sea dos analistas que miran cosas, o sea, no tengo nada. Pero bueno, por una cuestión de sentido común y de no querer salir en los diarios, digo, bueno, estoy por lanzar, no sé, una aplicación mobile, pongamos el ejemplo, que ¿Ah? van a usar los vendedores en la calle, mínimamente quiero saber que la aplicación sale segura. Contrato un pentest. Ahora, un servicio de red teaming como tal, más allá de si el enfoque es simulation o emulation o simulation, lo que sea. Digo, no se supone que ya va orientado a una empresa que tiene un determinado nivel de madurez, que a lo mejor tiene políticas, procesos que siguen, que a lo mejor tienen un CIEM que hacen correlación de eventos. No te digo que tengan un SOC como una super mega empresa, pero que tienen un mínimo de madurez como para decir, bueno, ¿qué pasaría si? Exacto, sí. Todo queda también en un poco el desarrollo, la expertise que tenga esa gente. Hay veces que me he pillado con equipos de seguridad bastante pequeños, pero que tienen un nivel de conocimiento de su red, de su infraestructura, de sus eventos gigantesco. Entonces, Coincide. ahí también tiene mucho, porque es como la pregunta del millón de dólares. O sea, tengo una organización que compra todas las herramientas del mercado, las mejores cajas, los mejores software, tiene todo, pero si no tiene alguien que sepa leer esa información, está frito, digamos. O sea, Sí, sí, da sí. igual. Hay algunos APTs que te atacan con tools súper antiguas y aún así siguen tomando control en organizaciones súper grandes. Y es porque una vez que los detectaste, digamos, el atacante o el actor de amenaza en este caso, ya tomó control de lo que necesitaba o ya exfiltró, ya hizo su trabajo dentro de la red. Entonces, es ahí donde hay que poner foco. Y respecto a lo que preguntabas, o sea, hacer red team siempre es positivo, pero mi matriz de decir qué te ofrezco cuando estamos ahí con el cliente y me pregunta, oye, ¿qué es lo que yo necesito? Siempre uno empieza a pentest interno, luego vamos mejorando a quizás un purple team para ver cómo se comportan tus herramientas, luego un red team a nivel de simulación, a nivel de creatividad de los equipos, y ya cuando tenemos madurez, sabemos qué puede costar o fue fácil, obviamente vamos haciendo retesting y cuando ya se ve un poco más parchado, vamos con una emulación de adversario, a ver qué pasa. ¿Qué pasa si te ataca este actor de amenaza directamente? Y eso lo digo que es a nivel de defensa, a nivel defensivo, porque no es a ciegas. Ahí nosotros en la emulación del adversario, nosotros tenemos una comunicación constante con el Blue Team. Es decir, algo con una herramienta específica, ¿qué te salió? ¿Qué evidenciaste? ¿Hay alguna alerta?
¿Hay alguna detección? ¿Hay algún bloqueo? Eh, Hay veces que, bueno, esto se puede hacer de dos maneras, en un escenario de laboratorio, es decir, la organización te entrega a ti un espacio específico con todas sus herramientas de ciberseguridad y ahí tú pruebas la emulación del adversario, o en producción, directamente en equipos productivos y vemos qué pasa, obviamente con accesos conseguidos. Tenemos que pensar que un actor de amenaza está atacando una organización mucho tiempo y nosotros como consultoría, bueno, imagino que también te pasa, Diego, tenemos un tiempo específico. Entonces, Sí, sí, total. dejemos el acceso inicial y vamos directo a lo que trabaja, digamos, el APT dentro de la red, que es un poco más lo que nos importa, porque si se genera el acceso inicial, ¿cuánto nos vamos a demorar nosotros en que nuestros playbook, ¿verdad?, hagan efecto y podamos sacar ese PT de ahí y no se mueva lateralmente dentro de la red? Entonces, un poco, por eso decía que era un ejercicio más defensivo. No así la simulación, que es completamente ofensiva, digamos, a ciegas. Es decir, tengo el nombre de la organización y ahí hago lo que, entre comillas, se me dé la gana, porque hay veces que igual se confunden. Podría pasar o podría darse la situación que alguien que después nos escuche diga, me gusta lo que dice César, Ojalá. pero no es Palpatine. O sea, cuando vos ya estás... A ver, yo puedo contar, igual acá, a mí me interesa de vos, Well, que es tu experiencia, pero digo, normalmente lo que la gente, por lo menos de lo que conoce, aunque no necesariamente opere en su día a día con estas cuestiones, es que, porque ahora, hoy sí ya se viene hablando más, ¿no? Como que hay un poquito, un nivel de madurez un poquito más grande con con estas temáticas que normalmente cuando vos justamente estás trabajando, porque a ver, esto de los colores, digo, voy a hacer un paso para atrás. Esto de los colores siempre nosotros aclaramos en la charla que es algo, nada, es algo que se pone en la industria. Sabemos que, de hecho, la industria de la seguridad informática, muchos de estos colores los toma de los entrenamientos militares, el tema históricamente del Red, que es el que planta la bandera en los ejercicios, el Blue, que es el equipo defensivo, siempre en los ejercicios militares, ¿no? Después, bueno, fueron surgiendo colores nuevos. Y obviamente son conceptos, en algún punto cuando habla de colores son conceptos abstractos. Digo, pero también es verdad que dentro, más allá de esa capa de abstracción, también es verdad que han salido metodologías, framework que te dicen cómo generar, incluso hasta para desde un Red Team a hoy incluso en el Purple Team también está viendo frameworks y metodologías de cómo encarar un proceso de Purple Team. Ninguno es mejor que otro, o sea, lo importante es cómo la organización lo implementa, lo entiende y lo lleve a cabo, ya sea Exacto. internamente o si lo tiene con un servicio tercerizado como podría ser de Dreamlab o cualquier otro, ¿no? Entonces, Gracias. lo que digo es, normalmente cuando vos estás trabajando, en algún tipo de emulación, lo que sea, pero que es controlada, creo que ahí está, para mí ahí está el primer paso entre lo que es un red como tal, de lo que es un purple. Sino vos estás haciendo algo controlado y en el que vas informando. Hay una iteración en donde podemos ponerle el nombre que uno quiera, ¿no? Pero puede ser reuniones semanales, estar en vivo, donde decís, bueno, con alguna herramienta de tipo o planilla que sirva de... Tampoco siempre tiene que ser tú una herramienta, después vamos a hablar de eso. También puede ser, a nosotros nos ha dado mucho resultado armar en un simple Excel una plantilla de trabajo de tipo test case, en donde vos en un mismo Excel ponés las cosas que va ejecutando el red, las cosas que debería ir viendo o no el blue, desde un simple comando net por línea de comando o así sea que algo que está sacando del logo operativo de un command and control, lo que sea, ¿no? Y que la persona esté viendo en el momento con todo el equipo de trabajo, porque normalmente en un equipo, en un trabajo más ligado al Purple, donde están ambas áreas, a lo mejor le estás diciendo al flaco, no sé, que mira las consolas del EDR, por decir algo. Che, Exactamente. tengo este log, yo ayer cuando estábamos trabajando te tiré tal y tal comando, esto lo hice a las 15:35 p.m. De tal IP o de la conexión del Command and Control. Lo estás viendo, lo estás viendo a ver, nada, ¿no? Y como que todo eso enriquece, ah, sí, lo vi, con lo cual los tipos se quedan tranquilos y dicen, ah, qué bueno, lo estamos trapeando. Entonces el ajuste ahí es, bueno, está bien, sabemos que lo estamos trapeando, saltó está el log.
no sé, en la consola LDR, pero bueno, lo que está faltando es esa vueltita de, lo vamos a empezar a mandar al 100 con un determinado, con una determinada categorización, con una determinada alarma. Eso para nosotros históricamente siempre fue más un blue. Normalmente cuando se ejecuta, para nosotros, ¿eh? No, no digo que... Entonces, Está bien. normalmente cuando estás haciendo un red, yo entiendo históricamente, y creo que la gente entiende lo mismo, que más allá de si estás emulando, ahora que hablamos con los términos propios, si estás emulando un APT exacto, o así sea que estás simulando, entiendo que si bien puede haber algo de iteración, no digo que no, de hecho la suele haber, porque nunca son 100% puros, ¿no? Pero... Sí, eh, no, no. y siempre tenés alguna persona que ocupa este rol, como decimos nosotros, de white cell o alguien que de alguna manera interactúa, porque también podría pasar y ha pasado y a nosotros nos ha pasado puntualmente de estar en medio, no sé, dentro de la ventana de 2 meses de trabajo, que de golpe tengan un incidente real Sí, y que los flacos piensan que somos nosotros que estamos haciendo algo y no nos preguntan, o al revés, nos preguntan y cuando nosotros decimos, no, eso no lo hicimos nosotros y que se paren todas las antenas. Entonces, sí, sí entiendo que debería haber una iteración, pero no, pero normalmente o históricamente nosotros siempre lo vemos como que cuando uno hace Red Team o la gente que históricamente hacía Red Team era como un estanco por separado de lo que era la gente que está al lado de defensa, ¿no? O de Blue, ya sea el operador del SOC, lo que sea. Y como que, bueno, el Purple obviamente, desde lo que es toda la parte conceptual y teórica que estamos hablando, es como que metodológicamente el Purple lo que hace es mejorar esa forma de trabajo y comunicación. Si yo estoy haciendo un engagement de Red Team como tal, como mencionás vos, y estoy preguntando, che, ¿pudiste ver esto? ¿No estaríamos entrando un poco, acá pregunto un poco, porque me genera, ¿no? ¿No estaríamos un poco entrando en el campo del Purple? exacto. Mira. Bien, ahí hay un concepto específico. Cuando hablamos de simulación, eso es a ciegas. Ahí te la doy completa de que ese es un red team donde yo no tengo que avisar nada más. Obviamente siempre tenemos este contacto que es el white, que es la persona que nos contrata finalmente. Y en Sí. la simulación, siempre a ciegas. A lo más, lo que dices tú, si es que hay un incidente, oye, no somos nosotros, no tenemos nada que ver con esto. Pero ahí en la simulación de red team, 100% a ciegas, tratando nosotros de cumplir objetivos. Ya cuando es una emulación, eso es más ligado a defensivo, entonces ahí sí o sí tenemos que conversar. Y ya para meternos directamente en el Purple Team, en el Purple Team, ahí la diferencia de la emulación del adversario es que en el Purple Team tenemos estos set de pruebas o estas técnicas tácticas de procedimiento. Nosotros tenemos tres en Dreamlab, uno básico, uno intermedio y uno avanzado. Y Ujú. ahí son TTPs muy específicas para cada uno, pero no tiene ninguna relación a lo que haría un APT, digamos. Son técnicas similares, comandos similares, pero no se acerca en lo absoluto a algo tan avanzado como un APT. Ahora, como decías tú, en el básico hay comandos como net, exfiltración por DNS, bueno, y un sinfín de cosas. Ahí son, no sé, una lista bastante grande de TTP, que incluso el cliente puede ir cambiando y decir, ¿sabes qué? Esta no la quiero probar ahora, quiero probar algo más ligado a esto, quiero desarrollar más esta idea. Y ahí obviamente es en conjunto. Para mí el Purple Team siempre comienza con una parte Red Team, pero ya conectada a la red interna, donde estamos a ciegas, y después en conjunto las mismas pruebas que hicimos a ciegas. ¿Para qué? Para demostrar que al principio no las veían y ahora con nuestra ayuda o en trabajo en conjunto sí las pueden ver y esos modelos pueden mejorar. Nosotros les solicitamos un nivel, un, un reporte que se llama nivel de madurez para nosotros dentro del Purple Team, donde es una hoja basada en Mitre, con su código Mitre, etcétera, para ver qué cosas vieron y dónde está la evidencia de que lo vieron, porque a ver, una persona del Blue Team me puede decir, no, yo vi que ejecutaste este comando de Bloodhound, por ejemplo. Ya, pero muéstrame la evidencia, muéstrame qué saltó, cuál fue la herramienta, ¿verdad? Y eso después uno bueno, después dijiste que íbamos a hablar de herramientas, así que ahí me voy a calmar un poco. Tranqui, tranqui, igual no, está perfecto lo que estás diciendo. De hecho, es gracioso porque a veces seguramente vos también debes tener mil anécdotas, no vamos a estar contando todas, pero a nosotros incluso nos ha pasado que en algunas empresas que hemos trabajado con temas de adversary emulation o cosas de Red Team,
que ven algo y te das cuenta de que no es mentira, que realmente vieron algo porque te están avisando, te escriben, te dicen ustedes hicieron esto o saltó una alarma con tal cosa. Eh, y cuando haces después al otro día la reunión, eh, así como lo tiro como a grandes rasgos, no la idea, pero a lo mejor te dicen, sí, vimos que hicieron tal cosa, pero bueno, no sabemos qué, no sabemos cómo categorizarlo. No sé, desde un comando medio básico, otras cosas, porque es como que a veces ven algo, o sea, realmente lo ven, esa es la parte para mí más graciosa, a diferencia de cuando no lo ven, que decís, bueno, el problema es este, no lo estás viendo porque no estás trapeando bien esto o aquello, pero a veces lo ven y te dicen, sí, vimos que hubo un comando o que alguien tiró un tal o cual, o que apareció una conexión así o así, pero no sabemos bien para qué era, o sea, como no sabemos ni cómo categorizarlo. Pero por la Tal duda cual. les preguntamos, fueron ustedes. Lo cual un poco me parece que va ligado también a lo que mencionabas vos con respecto a veces que hay muchas empresas que a lo mejor tienen como, sí, muchas políticas y procesos, o sea, quizás son fuertes en la parte de GRC, quizás compran muchas herramientas, pero también tenés que tener gente que de alguna manera entienda cómo mirar eso, ¿no? Que realmente le ponga un poco de cabeza. Hay una pregunta que creo que vale la pena hacer dentro de esto que estamos discutiendo. Eh, Muchas veces uno mira la bibliografía y ve, nosotros hemos jugado a veces y hemos practicado o hemos hecho algún trabajito para un cliente quizás más chico con estas cuestiones de herramientas de base. Voy a tocar un momentito esto, porque también en mucha bibliografía muchas veces cuando se habla de Adversary Emulation, se habla mucho de BAS como concepto, ¿no? De herramienta Claro. automática. Puede ser Pentest Monkey, Caldera, eh, no me acuerdo la otra, se me fue el nombre. Acá Emulation también, que es bien Exacto. bastante cercano. Eh, para mí, ¿vos cómo lo ves en tu mirada? ¿Crees realmente? Porque esas herramientas, para, para, para la gente que nos está o que nos va a ver después y nos va a escuchar después, son herramientas que de alguna manera lo que permiten es hacer como a mí me gusta llamarlo así, no sé si es el término exacto, pero como microemulaciones, ¿no? Eh, ¿Sí? Donde decís, bueno, normalmente tiene una base de scripts que vos podés bajar a la herramienta, una vez que levantás el frontend de la herramienta, que te lo veas con credenciales, y lo que podés hacer es hacer como emulaciones chicas de ciertos comportamientos UTTPs, que nada, lo haces a través de un script, no sé, Exacto. nación de usuarios a través de un script. Eh, Me parecen súper interesantes esas tools porque permiten automatizar algunas cuestiones que no son a veces menores. Depende, como decís vos también, del nivel de madurez de la compañía. Eh, pero no sé si entran dentro de lo que es Adversary Emulation. ¿Vos cómo lo ves? Para mí, yo entiendo que si estoy haciendo algo con el cliente, acá otra vez entramos en este gris de, si yo estoy haciendo algo con el cliente donde hay un común acuerdo, estoy conectado, suponete que vos fueras mi cliente o viceversa, yo fuera tu cliente, pues decís, che, mirá, ponete, nos vamos a conectar a tal hora, ya está levantada la herramienta, vamos a ir viendo, no sé, en X cantidad de sesiones, arrancamos hoy, y hoy vamos a probar este y este TTP, y vamos a ver cómo lo Directamente el último. ves. No, lo voy a tirar no sé, por Caldera y Exacto. como que fue la herramienta que elegimos. Y vamos a ver si vos lo ves, ¿no? Y vamos probando. Me parece que está buenísimo, que es súper válido si estamos trabajando más la parte de telemetría, de las herramientas y ver si lo estás viendo. Pero ¿considerás que entra dentro de lo que es una Adversary Emulation? Es una pregunta bastante Mal, jugada. mal, como Sí, había un programa que se llamaba La Pregunta Animal. claro, claro, es una pregunta bastante, ya así a nivel conceptual, difícil de responder. Se acerca harto al Purple Team, pero también tiene lo otro. Yo sí lo pondría, mira, me atrevería, me mojo, si después me queman, no importa, pero yo creo que sí entraría en la Acá se emulación. escucha, pero no se juzga. No, claro, claro. Yo creo que sí entra en la emulación de adversario, pero a un nivel más pequeño. Entonces, si lo ponemos a un nivel como más atrás de lo que sería algo más avanzado, donde se generó una investigación para,
A ver, tampoco desmerezco estas herramientas, todo suma. Yo siempre soy de la idea de que por más que sea una herramienta pequeña, nueva, lo importante es probarla, ver qué hace y ver qué te aporta a ti y desde ese punto crecer, digamos. O sea, hay chicos, bueno, tengo ahí puedo llamarlo amigo de Egipto que tiene un framework muy interesante de simulaciones y de adversario, y la verdad es que anda bastante bien. Lo hemos ocupado y la verdad es que funciona. También a la par de estas herramientas de Caldera, apt Emulation, que tienen que tener un servidor, etcétera, pero para mí sí entran dentro de la categoría de emulación de adversario a un nivel más pequeño, porque son scripts que ya probablemente estén muy quemados, pero si tú te sientas con tu equipo, tratan de mejorar esos scripts, porque lo bueno es que son open source, entonces tú puedes llegar y ocupar y modificar, Claro. eh, obviamente va a ser algo súper positivo. Yo sí lo categorizaría como una PT Emulation, pero digamos a un nivel distinto de lo que sería una investigación con, a ver, no quiero decir compleja, porque ahí también hay harto trabajo y sería desmerecer a la gente que creó esas herramientas, pero me estoy refiriendo a algo como más específico, ¿verdad? Como Sí. quizás una campaña, no sé, que salió hace un par de meses atrás y la tratamos de emular, entonces ahí hay un trabajo, digamos, un poco más avanzado, creo yo. Pero sí, la categorizaría como APT Emulation. Pero claro, cercana a lo que es Purple, en verdad están ahí, están jugando, digamos, No, y está perfecto lo que decís. Me gusta escuchar tu opinión, porque no es que yo esté parado de un lado o del otro lado de la vereda con respecto a claro, lo que te dice, sino que a veces no puedo evitar ponerme en una posición, si te gusta la palabra, por ahora tomámela, este giro literario como purista. Y vos decís, bueno, si lo miro de una óptica purista, purista, y no sé si es si cala como una claro. situación de red team, digamos, ¿no? De red team de adversario. Y es donde lo que decías tú respecto a los colores, si nos vamos a lo puro. La idea siempre es mejorar en la organización, porque hay algunos, por ejemplo, vi una charla hace un tiempo que decía, Orange is the new purple. Y Sí. es porque agregaban, ¿no es cierto?, al equipo de desarrollo, a los developers, a toda esta juguera, ¿no es cierto?, de equipos que están dentro de un ataque, de un ejercicio ofensivo. Entonces, ya hay una gama de colores que, a ver, la idea siempre es crecer, ¿no? En alguna charla, en alguna que otra charla a veces hablamos de esta, viste que hay una charla que dio una chica creo que fue en Black Hat hace unos años que hablaba de la rueda de los colores, Infosec Wheel, algo así, y habla de que Orange es el nuevo Purple y Orange Claro. es sexy también, viste que siempre están esos memes. Y bueno, y habla del green, bueno, y es como que es una manera de extender un poco los colores que ya de por sí cada vez son más y hablas del yellow y Sí, el orange. Pero bueno, en definitiva, más allá de la moda de los colores, no termina de ser después aterrizado el concepto, así bien cable a tierra, como decimos acá en Argentina, es como que en definitiva es bueno el hecho de integrar a las diferentes partes de la organización, los que construyen, ¿no? Los desarrolladores, las áreas de Blue, que también, o sea, si yo soy el que construye porque soy un desarrollador y a lo mejor el Blue necesita entender realmente cómo funciona esa aplicación para poder defenderla, entender el modelo de datos de la base de datos, dónde están las cosas, dónde se almacenan las tablas y los eventos de donde ellos pueden tomar logs, o sea, y que eso empiece a cada vez a fluir más, ¿no? Como que, porque en definitiva el objetivo en común que todas las áreas deberían tener dentro de una empresa es que la empresa sea segura, básicamente, ¿no? Eh, exacto. y que ¿Qué técnicas de adversarios reales ves vos en tu día a día? Acá sí me meto un poco en tu trabajo, en tu día a día, que es como ya se convirtió en un común denominador, ¿no? Que se repiten y se repiten en distintas campañas y por sobre toda la cosa que realmente valen la pena emular. Que vos decís, estas, como imaginándoselo en un gráfico, ¿no? En un gráfico, decís, bueno, estas son las que más se repiten en general, pero además de ser las que más se repiten, son las que más valen la pena de alguna manera u otra emular.
una campaña de Adversary Emulation. Perfecto. Cuando nosotros comenzamos a crear esto de Adversary Emulation, ahí también mandarle un gran saludo a una investigadora que teníamos en Dreamlab, que ya no está lamentablemente, pero se llama Sol Ujú. González. Cuando empezamos a pensar en esta idea, siempre nos tratamos de acercar a equipos que tuviera, o sea, no a equipos, perdón, a adversarios que tuvieran relación a las empresas que nosotros actualmente más tenemos en la compañía en la cual trabajo. Entonces, sector bancario, sector minero. Sí. Entonces, empezamos a buscar APTs que se dedicaran a atacar ese tipo de organizaciones, ¿verdad? Porque estamos creando un servicio, entonces tú me entenderás que esto tiene que de Obvio. alguna manera generar. Bien, una vez que se empezó a investigar eso, los recursos que teníamos para hacerlo no eran así como tan elevados, entonces empezamos a buscar APTs que pudiésemos llevar a la realidad y no como creer que podamos emular y la verdad no íbamos a llegar por un tema de costo de desarrollo. Desde ese punto empezamos a darnos cuenta que cosas como el movimiento lateral o la persistencia, técnicas de persistencia, se ve mucho y también entender cuál es el fin o el objetivo de este APT. Si es exfiltrar información, si es espionaje, si es, no sé, generar un acceso para una campaña de ransomware, por ejemplo, y pedir dinero a cambio de soltar los archivos. Entonces, en base a todas esas campañas que se revisaron, creemos que la parte que tiene relación al movimiento lateral o, o sea, el esparcimiento de este malware dentro de la red y la persistencia son técnicas que en su defecto tienen el mayor punto, un punto así que va mejorando en el día a día, la persistencia dentro de la red. Y bueno, nos hemos encontrado con, con técnicas así como no sé si llamarlas básicas, pero que no son tan así como fumadas, por así decirlo, difíciles de replicar, pero que tienen un 100% de efectividad dentro de la red, súper sigiloso, y desde ese punto es donde nosotros también tratamos, en estos ejercicios de Purple Team o de emulación, poner el foco a nuestros clientes, decirle, mira, en el rubro bancario, esto es lo que está pegando harto, yo te lo recomiendo. Por ejemplo, últimamente, algo que se está dando mucho, Sí. es la evasión de DDR. Nos piden harto la evasión de DDR, que probemos su EDR, no voy a nombrar marcas, pero tenemos que desarrollar malware específico para eso y tratar de evadirlo y ver cómo se va eh, esta campaña mejorando a la hora de generar una emulación o un Purple Team. Y ahí es donde, claro, estos malware están generados para ejecutar comandos específicos que tienen relación quizá a la conexión a un command and control o a la persistencia misma. Tratar de tomar control y persistir dentro de la red, a ver hasta qué punto podemos llegar y a ver si estos EDR con su Machine Learning o la inteligencia que le están agregando ahora tienen la posibilidad de detectar estas acciones. Entonces eso se está viendo mucho, 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 mucho ahora en el mercado. Sí, sí, hay un crecimiento enorme aparte en el mercado con el tema de las herramientas de DDR. No vamos a decir marcas como decís No, no, vos. pero Sí, sí, el- se convirtió, de hecho, se convirtió en algo, digo, más allá del cliché de decir que es re importante, porque la verdad es que hoy, si tenés que hacer un ejercicio lo más real posible, o sea, a diferencia de cuando jugás con. Viste, me pasa mucho con la gente joven que dice que el chico que está más acostumbrado a trabajar contra un hack de box, todo, que todo está apagado, viste, vende, nunca vas a tener nada. A nosotros nos ha pasado en cliente donde un comando por CMD ya dispara 700 millones de alarmas, ¿no? Digo, al margen de lo que el EDR te pueda trapear o no, en la realidad, cuando estás trabajando en la realidad, hoy en las empresas, por lo menos hay un gran porcentaje de empresas sobre todo cuando son de industrias del estilo financieras, ¿no? De gas and oil, y que, bueno, tienen cierta madurez, incluso por todos los compliance que tienen que cumplir. Y si bien obviamente siempre hay muchísimo para mejorar, que ahí es donde entran estos servicios para de replicar y estar testeando constantemente para subir la vara, y después vos mismo tenés que volver
a ver cómo te la ingeniás para subir o evadir algo que vos mismo recomendaste dentro del ajuste. Claro, sí, Bueno, que en definitiva es lo que le pasa también al atacante real, digamos, ¿no? Es un poco lo que también haciendo un callback a lo que decías vos al principio. En realidad, muchas veces vos decís, bueno, todavía hay empresas que caen en cosas que vos decís que no son tan sofisticadas, incluso en ciertas herramientas que son viejas, mencionabas vos, y técnicas que no son tan sofisticadas. Pero bueno, es interesante cuando vos tenés la oportunidad, no se da siempre, a nosotros nos pasó particularmente con una empresa que obviamente por cuestiones no la voy a mencionar, pero que hace ya varios años que trabajamos con ellos y pasaba mucho eso, al principio muchas de las cosas que se hacían eran como que, viste, entrabas como por una puerta que vos decís, como, qué raro, con todo lo que tienen, con todo, tienen un SOC enorme propio y hacen esto y tienen estas herramientas y sin embargo, y hoy... Nos volvemos locos cada vez que hagas un escenario porque, o sea, es inmediato el cómo te detectan inmediatamente, ¿no? Está bien, igual siempre el enfoque no es tanto de, de- de compromiso asumido, sino de realmente intentar ciertas cuestiones. Después, obviamente, se switchea a un compromiso asumido. Si, bueno, listo, lograste el objetivo, me detectaste, switchemos ahora. Que de hecho es una de las preguntas que ahora te voy a hacer, o algo a lo que quería dar paso, porque en realidad creo que hoy el acceso inicial como tal, es así como, difícil. así como vos hablas del EDR, se convirtió en todo un tema. Hay toda una industria en relación al acceso inicial, o el initial access, que entra creo que en cualquier escenario de red teaming, más allá de lo que quieras emular, digo, más allá de si vas a hacer algún tipo de campaña de phishing o spear phishing por correo electrónico como medio de delivery o no, con determinadas técnicas o no que puedan estar embebidas en el correo o no, si lo haces por incluso a celular, si vas a hacer captura de credenciales dentro de esa captura, dentro de esa campaña de phishing o no, viste, el tema del bypass de MFA. Hay como una industria importantísima. Y después, por otro lado, de la mano de lo que estoy diciendo de cómo se convirtió en todo un tema, están los brokers, Access, que venden credenciales, que también es Claro, una industria en sí misma hoy, y que a lo mejor vos estás haciendo, te estás matando viste, y después vos te das cuenta que lo que pasa es que a veces es difícil aterrizárselo a un CISO o a alguien que está del lado de la empresa, así, pero mirá que por más que no te termines. ¿Por qué lo digo esto? Y después ahora disparo la pregunta, ¿no? Pero te debe pasar lo mismo, ¿no? A veces te pasa que a lo mejor un cliente que está perfecto, a veces sale muy bien parado ciertas cosas, más allá de algunas cosas que sí se encuentran, todo, pero que a veces te pasa, cliente que decís, che, la verdad que muy bien, tenés muy bien esto, están muy bien blindados, por decir de alguna manera. Pero nosotros siempre decimos, o sea, más allá de que el informe lo indique y que haya una postura de seguridad, que uno lo pone en un marco donde decís, bueno, está alta porque cumple con todo esto y porque pi, 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 pero la verdad que siempre al cliente le decimos, no te confíes porque la verdad que las credenciales se venden por $10. O sea, más, lo que pasa es que desde una óptica consultiva hasta puede ser contraproducente decir eso, porque entonces una persona te diría, bueno, si es tan así, ¿para qué voy a contratar, probar todo esto, ¿no? Mejor, sí, mejor arrancar, te doy una conexión interna y ya estás siempre parado en la red interna. Bueno, no, la idea es que igual puedas probar ciertas cosas y que haya ejercicios que se puedan hacer. Primero para poder hacer un retorno del ROI de las propias herramientas que vos gastaste un dineral de plata para adquirirlas, para comprarlas. Y segundo para entender que están siendo bien operadas o que falta mejorarlas, que falta mejorar la telemetría. Entonces, vos ahí, pues lo hice un poco largo no, no, ahí, tengo el por concepto. ejemplo, yo sé, ahí encadené, perdón, porque yo sé que ustedes trabajan mucho, cuando estuvo Daniel Isler el año pasado, le mandamos un saludo enorme a Daniel. Eh, bueno, yo sé que ustedes tienen un equipo muy interdisciplinario y trabajan muy en conjunto con esto de que a lo mejor Daniel va con todo un equipo de personas. ¿Qué pasa cuando vos, sin llegar al ámbito consultivo, una empresa que tiene a lo mejor un equipo de red team interno, pero que no Ajá. tiene la posibilidad de hacer a ese nivel la emulación, ¿no? Sí, desde lo técnico, supongamos. O bueno, o en última instancia podría ser también desde el lado de un servicio consultivo, no importa. A veces no siempre se tiene esa oportunidad de tener un equipo tan particularmente multidisciplinario con el tema de ingeniería social
que no me cabe la menor duda que debe ayudar muchísimo. Entonces, ¿cómo lidias hoy o en tu día a día, cómo lidias con ese acceso inicial, ¿no? ¿Y por qué es tan difícil venderlo la idea para que las empresas lo quieran hacer o ejecutar? Ya, mira, ahí diste en el clavo. Algo muy importante el acceso inicial. Para nosotros, bueno, nombraste a Daniel, le mando un saludo también, un amigo muy cercano. Ahí nos dividimos tareas. El equipo de infra busca y con el equipo de inteligencia formas de entrar desde fuera, ya sea todo lo que es VPN o hay, por ejemplo, no hemos encontrado. Porque, mira, hay que empezar que en el Red Team tú no vas a ir a buscar un XSS, no vas a ir a buscar un LFI. Lo que tú buscas es un RC, es conexión directa de ejecución de comando. Sí. Ojalá hacia la red interna. Esperamos que ese equipo que uno le saca RCE tenga acceso a la red interna. Ahora, muchas de estas nuevas páginas ya no van a la red interna, son cloud native, están en, ¿no es cierto?, en la nube. Entonces, por más que uno tome control, no te sirve de mucho. Estábamos hablando de todo lo que es el acceso inicial. Claro, Estamos hablando del acceso inicial, donde yo estuve hablando un poquito de, bueno, lo difícil que hoy, o sea, que se convirtió en una industria en sí misma, lo difícil que hoy es lograr a veces el acceso inicial en una organización que a lo mejor está muy madura con ciertas cuestiones. Si bien a la larga podés lograrlo, el tema es, en el caso de cuando estás haciendo, a diferencia de un ataque real, que una APT tiene todo el tiempo del mundo, en el caso de un servicio, ya sea que sea interno de la compañía, donde a lo mejor tenés una determinada ventana de tiempo, lo que mencionabas vos, siempre se cuenta con una determinada ventana de tiempo. A veces puede ser más chica, a veces más grande, pero nunca va a ser excesiva como un ataque real de una APT que a lo mejor puede estar un año planificando una operación. Entonces, exacto, la pregunta que yo hacía era, bueno, una vez hecha esa aclaración, y del tema de los access broker, cómo se venden las credenciales. Bueno, ¿por qué? La pregunta que yo te hice es, ¿cómo lidian ustedes, por un lado, en su día a día, con el acceso inicial? Y por otro lado, ¿cómo se lo justificás al cliente cuando a veces puede ser algo que lleva un montón de tiempo, ¿no? Y que sabemos que muchas veces se pueden conseguir credenciales por $10 o $20 en el mercado. claro. Como te decía, hay equipos multidisciplinarios en DreamLab. Está el equipo de ingeniería social que se encarga de lo físico. Incluso hay momentos en que tenemos la posibilidad hasta de sustraer un equipo, después abrir ese equipo. Y si tiene BitLocker, por ejemplo, evadir el control de BitLocker y tratar de tomar control desde ese escenario. Hay otros que tienen relación a phishing, bitching, webscam, llamadas telefónicas, tratar de, por alguna manera, entrar a la red interna, nosotros desde la parte de infra, ¿verdad? Si es que los equipos de infra están conectados a la red interna, si es que le podemos sacar un RCE, controlar ese equipo. Pero llega un momento en que, como dices tú, la ventana de tiempo ya se acorta y hay que hablar con el cliente y explicarle que hay que desencadenar el red team, que desencadenarlo. Ya el acceso inicial no fue lo que esperábamos y también hay que ser responsable con el concepto, no es llegar y como intentarlo de una manera vaga y decirle al cliente, oye, ya no funcionó, sino que de verdad experimentar en varios escenarios que te permitan finalmente decirle, ¿sabes qué? Ya no se logró desde el exterior, hay que desencadenar el red team y ahí es como, ok, ¿en qué posición nos vamos a poner? ¿En una VPN en la red interna? Buscar la manera de entregarle valor a este servicio, ¿verdad? Porque si un informe termina con que, sabéis que nadie se infectó, muchas gracias, no sé si te entrega mucho valor para todo lo que pagaste, digo. Digamos, Bueno, seguro. que un Red Team no debe ser barato, desconozco el precio, pero por cómo movemos los equipos dentro de DreamLab, creo que un ejercicio de bastante expertise avanzado, entonces desde ese punto hay que conversar con el cliente y decirle, mira, vamos a desencadenar el Red Team, ya no hay chance de un acceso inicial. Ahora, como dices tú, estas credenciales que están en el mercado, hay veces que el equipo de inteligencia sí las encuentra, pero entendiendo que pueden venir de un lugar, tú sabes, medio oscuro, ahí es mejor avisar. Por lo menos nosotros tenemos esa de, mira, ¿sabes qué? Hay unas credenciales acá y que no sé qué te parecen, digamos. Tampoco las vamos a comprar y vamos a usarlas, sino que están acá, este es un informe previo de estas credenciales que podrían entregar algo.
Y también entender que un adversario va a atacar un sinfín de correos electrónicos que ahí puede ir venir tu credencial porque se infectó un equipo de un amigo que alguna vez metiste la credencial. En cambio, nosotros, al hacer el Red Team, es un ataque súper dirigido a personas específicas, a una cantidad de personas específicas. Entonces, claro, ese porcentaje de éxito siempre va disminuyendo y sobre todo ahora que esta gente está siendo entrenada por equipos, ven videos todos los días, no abran el link, avisen que reporten. Es complejo, Sí, sí, pero siempre hay, cada vez se bueno, complejiza más. De hecho, calculo que te habrá pasado. Muchas veces hay campañas donde uno termina eh, dentro de ese grupo de personas específicas, ¿no? Que como decís vos, con lo cual se achica muchísimo el embudo, donde a lo mejor se prueba. Muchas veces terminás yendo a cuestiones donde vas directamente a a la casilla del usuario de Hotmail o de Gmail, porque a veces realmente te cuesta muchísimo bypassear todos los filtros que tiene la casilla corporativa, que a lo mejor, obviamente hoy ya es muy normal que las empresas grandes ya estén en toda la parte de Office 365, con a lo mejor con todo el Defender for Application, el Defender for Identity, el Defender for Phishing, y más esto, y más el Super Mega Spam. Entonces, realmente a veces nos ha pasado que no podés, no, o sea, porque dentro de lo acordado, capaz que te dan una casilla de correo de ellos para probar, ¿no? Con una notebook o corporativa, ¿no? Y no lo puedes bypassear. Nos ha pasado que a veces no lo puedes bypassear. Sabés que quizás con el tiempo lo vas a lograr. Ahora, el tema es cuán productivo es para el cliente que vos estés 3 meses tratando de bypassear un correo electrónico corporativo cuando a lo mejor le mandás el mismo pretexto bien hecho, bien construido, si te tomaste el trabajo de realmente de perfilar a la persona y se lo mandás a un Gmail, a un Google, que también tenés que lograr que pase y no vaya al spam ni nada, pero digo, es mucho más sencillo bypassear en algún punto que mucho del stack corporativo técnico que a veces tiene la empresa, digamos, ¿no? exacto. Ya, ¿les ha pasado a ustedes alguna vez que a lo mejor se quiera emular como parte de la emulación de la amenaza todo lo que es la parte de Initial Access Broker? Sí, y es difícil, a veces no se logra, pero como te digo, hay que ser responsable con ese, con ese ataque y decirle al cliente, bueno, si también el cliente está haciendo lo mejor que puede por su organización y felicitarlo no está mal. Em, pero ahí es donde nosotros como Red Teamers también tenemos que ver, ok, ¿qué más podemos hacer en este tiempo que nos queda? Esto que creímos que se podía no se logró. ¿Qué te puedo ofrecer yo que te dé un valor agregado a este ejercicio que estoy haciendo y te entregue algo que no tenías, que no veías y que digamos, ok, lo que pensamos al principio no funcionó, pero ahora esto me está entregando un valor súper positivo y está de la mano en el mismo nivel de lo que pensé al principio. Em, Actualmente, para evadir esos tipos de controles de correo electrónico, estamos haciendo unos phishing así como, pero súper específicos, ya así como un desarrollo bastante minucioso de los correos, donde se cambian ciertos eh, eh, bloques de código muy específicos, ya ni siquiera usando herramientas automatizadas que nos permitan, digamos, que hagan la tarea sola, ya son casi personalizados manual, están ahí día tras día desarrollando este phishing y tratando de buscar uno de los mejores pretextos para poder infectar. Se ha dado la posibilidad que sí se infectan y ahí obviamente uno respira así como bueno, el trabajo funcionó, pero hay algunos que no, y la verdad es que, bueno, ahí también, como te digo, recae la responsabilidad del líder de ese ejercicio en particular, porque yo soy el líder del equipo, pero a veces no me toca liderar todos los red team, hay otros chicos también del equipo que les toca, y nos sentamos en una mesa a conversar y bueno, decimos, hay que avisarle al cliente que no funcionó, que probamos varias alternativas, está bien y ya, digamos. Sí. Creo que siempre está bueno, ahí entra mucho lo que hablabas vos al principio, digamos, y que recién mencionaste también, basado con otras palabras, pero esto que decías vos también
qué más le podemos dar en la ventana de tiempo, ¿no? Entonces, en realidad, el cliente siempre se va a llevar algo positivo. De hecho, Bien, lo claro. importante, porque también es como cuando hablas, ¿no? Del mapa de calor y una cuestión, cuando hablas de gestión de riesgo. En algún punto vos decís, bueno, hoy en la venta, viste que a veces lo mismo pasa con un pentest más tradicional. Muchas veces vos pentesteas algo y algo que siempre se le aclara al cliente es, esto es hoy una ventana, una foto, una determinada ventana de tiempo, esto puede cambiar literalmente de la noche a la mañana ante cualquier cambio que hagas en este entorno productivo, ¿no? Digamos, ¿no? Yo creo que cuando esto lo trasladas este concepto al tema del latín, pasa un poco lo mismo. Quizás hoy, en esta prueba, y está buenísimo y se pone como una fortaleza de que no se pudo bypassear o que no se pudo finalmente hacer, no sé, el bypass a nivel humano o incluso las barreras esto que hablábamos, por ejemplo, de que quisiste hacer una campaña de phishing, no funcionó. Entonces, es una fortaleza, pero no significa que mañana eso no pueda cambiar, no significa que quizás una PT con tiempo, que tienen otros intereses y otra ventana de tiempo y otros recursos, incluso a veces, no puedan de igual terminar logrando el objetivo. Significa que estás bien parado, que estás bien posicionado, que estás haciendo las tareas correctas. Siempre hay un espacio para mejora, por supuesto. Y lo importante es la flexibilidad, creo yo también, que a veces puedas, como decías vos, manejar con el cliente, decir, bueno, listo, esto anduvo bien. De hecho, va a estar el disclaimer en el informe de que tenés una fortaleza acá. Switchemos a compromiso asumido, porque también pasa mucho eso. A veces, yo creo que, por lo menos cuando se quiere hacer una emulación así toda íntegra, ¿no? Donde están todos esos componentes. Entonces decís, bueno. A veces también el equipo de Red puede pasar, a nosotros alguna vez nos ha pasado, debo decir, que vos querés realmente lograr y haces todo lo posible y decir, bueno, vamos a hacer una extensión de tiempo, pero estamos acá, creemos que podemos lograr en las pruebas que hicimos y a lo mejor puede llegar a ser en algún punto hasta contraproducente, quizás intentar tanto por ese lado y no pasar al estadio donde decís, bueno, listo, switchemos ahora a la fase donde ya estamos parados adentro, que en definitiva es lo que más te tiene que importar. ¿Qué pasa cuando ya lo tenés al tipo parado adentro, ¿no? Eh, Exactamente. sobre todo con un cliente en donde ya hiciste muchas iteraciones, porque no es lo mismo un cliente donde haces una iteración por primera vez, que está entendiendo el servicio y demás, y diferente es cuando ya hiciste varias iteraciones en un cliente donde ya venís operando, que a lo mejor te dice, pero yo quiero probar esto, ¿no? Entonces, como que bueno, pero tiene que haber, entiendo, una ventana de tiempo donde decís, bueno, si no se logró, listo, lo ponemos como una fortaleza y en todo caso se volverá en otro ejercicio a intentar, digamos, ¿no? Creo que eso debe, por lo menos de mi perspectiva y un poco basado en lo que decías vos, debería estar. El cliente siempre de alguna manera u otra se va a llevar algo de valor en un escenario de red team, porque no es solamente el acceso inicial. El acceso inicial es como la APT pone un pie. Bueno, no se pudo, pasemos a la segunda fase y la tercera y cuarta y quinta y todo lo que ya es cuando estás parado adentro, ¿no? Que a lo mejor el escenario puede tener un como decías vos, un objetivo final que no necesariamente, a lo mejor el compromiso inicial no es tan importante como el objetivo final de ese APT que estás simulando. Exactamente. Em, ¿Cómo medirías vos el éxito de una emulación? Es una pregunta que también tenía un poco para cerrar esto que estamos hablando, ¿no? O sea, para Buenísima ustedes, pregunta. para ustedes es cuando lográs llegar a lo que se llama la joya de la corona, o cuando la organización de alguna manera, en conjunto con el apoyo de ustedes desde lo consultivo, aprende algo nuevo. ¿Cómo medís? Ya, mira, es una súper buena pregunta y tengo la respuesta, que es algo que siempre discuto igual con los chicos de mi equipo. Pasa que para nosotros existen objetivos consultor y objetivos específicos del cliente, que son los que él te dice, bueno, esta base de datos para mí es el core de mi negocio. Si tú logras controlarlo, esto me genera un impacto en mi negocio gigantesco. Pero para llegar ahí, yo tengo que tomar el control del dominio, por ejemplo. Pero Sí, para mí el controlador de dominio es un objetivo consultor. No forma parte de los objetivos específicos. Es un camino que te va a llevar al éxito, pero es un éxito para ti como consultor. Para mí eso no define el éxito del Red Team. Si yo, por ejemplo, en un Red Team tomo el control del dominio y no era un objetivo, o sea,
un objetivo del cliente. Para mí no mide el éxito. Es exitoso para mí como consultor, pero no para el cliente en sus objetivos específicos. Claro, Entonces, ahí es el éxito. ¿Qué es lo que el cliente quiere? ¿Dónde está el dolor del cliente? ¿Qué es lo que a él le generaría un impacto quizás reputacional o en la confidencialidad, disponibilidad, integridad en su negocio? Que me diga, oh, llegaste acá, ya no, quédate ahí nomás, no sigas porque esto me va a afectar mucho el negocio, o estás parado en la base de datos más importante o en el servidor que mide, no sé, dónde está la información de mis clientes. Ya, para mí eso es el éxito técnico. Bien, vamos a dividir. Ese es un éxito técnico. Ahora, al nivel de concepto, es lo que dices tú, que el cliente aprenda, que entienda lo que estamos haciendo, que vea cuál es el valor que nosotros como organización nos distingue de las otras. Porque esto es una competencia al final. ¿Qué claro. hace que mi equipo sea mejor que el otro equipo de la otra organización si los dos... Porque mira, hay una, bueno, y aquí aprovecho de tirarme un poco las flores a ver si me eligen, pero postulé una charla para el Red Team Space de este año que tiene mucha relación a este concepto de que, ¿qué pasa si yo te entrego las credenciales del dominio? Te las entrego. Compromiso asumido con credenciales de administrador del dominio. ¿Qué pasa ahora? Entonces es como... dale, para mí, porque hay muchos equipos de Red Team que es como, ah, tengo el control del dominio, ya, me relajo, aquí se termina, y para mí no es así. Hay un objetivo específico que el cliente quiere llegar y ahí es donde medimos el éxito técnico. Entonces yo creo que así lo dividiría, que el cliente aprenda, que entienda lo que estamos haciendo, cuál es el valor que nosotros le entregamos a diferencia de otros equipos de Red Team y que cumplamos sus objetivos técnicos, que es llegar em, a esos servicios o servidores o aplicativos que él busca que controlemos, que le podrían generar un impacto a nivel económico quizás en su organización. Me parece súper válida y acertada tu respuesta. Y le agrego, casi, no como agregando algo que no hayas dicho, pero como acompañando, me gusta más la palabra, a lo que dijiste, porque nos ha pasado, no es lo normal, no digo que sea lo común, lo normal, pero a veces nos ha pasado, incluso en alguna que otra organización grande, donde a lo mejor han sabido ver el valor de lo técnico, como si vos, porque se hizo esto y se compró, no sé, quizás en un escenario donde, bueno, ya pasada la parte de acceso inicial y ya estando parado a través de una o dos máquinas conectadas al Command and Control, decir, bueno, me pude mover acá, hice el movimiento lateral, comprometí el dominio, comprometiendo el dominio después pude comprometer plataformas de administración que eran críticas para el cliente, viste, VMware, lo que sea, ¿no? Y después pasado esa etapa, cuando a veces uno después se sienta con el mismo cliente y dice, bueno, vamos a la planificación de quizás el año que viene, ¿no? Por decir algo. Llegamos a fin de año y decís, bueno, y querés hacer la planificación y a veces pasa que el cliente no sabe bien qué pedirte. Y si bien no necesariamente está ligado al hecho de que no sepan técnicamente, porque pueden ser, de hecho hasta pueden saber más que nosotros técnicamente si te descuidas, porque ellos conocen mucho más la arquitectura propia de ellos y las redes que nosotros mismos. Pero es como que ahí va atado a lo que hablabas vos de la palabra del dolor, ¿no? Lo que te duele, que vos conozcas dónde te aprieta el zapato. A veces pasa Exactamente. que se centra más en lo técnico y no en qué quiero lograr, qué me gustaría lograr con un ejercicio de Red Team, ¿no? Y pensando en mi propio dolor y en las cosas que sé que tengo flojas de papeles y me afectan. Y a veces al cliente le cuesta, y creo que también es parte de un aprendizaje que el cliente tiene que hacer de entender cómo pedir ciertas cuestiones, no solamente entender conceptualmente cómo funciona el servicio de Red Team, sino entender cómo pedir ciertas cosas que a veces no lo saben pedir. Dice, bueno, y bueno, pensemos que vamos a emular, ya hicimos este año emulaciones así WhatsApp, hicimos una emulación de Ransom, no sé, nos podemos probar de emular un APT coreano y vemos, no sé, lo estoy tirando muy así como muy brusco, ¿no? Tampoco están así, pero digo, y a lo mejor no están diciendo, che, mirá, la verdad que estuvimos pensando a conciencia y creo que podríamos hacer el año que viene dos, tres escenarios, no más, por decir algo, ¿no? O muy concisos de esto, porque sabemos que en estas cuestiones estamos mal, nos duele acá, nos mataría, como decimos, nos mataría si el día de mañana
tenemos un acceso no permitido y alguien se mete a tal plataforma y hace algo con esa información que está en esa plataforma X de investigación, no sé, estoy tirando para no decir nada. Eh, entonces creo que eso también es un aprendizaje que es válido para el cliente. Eh, Voy a hacerte un par de preguntas más porque ya estamos casi en la hora y media y no te quiero, arrancamos a las 10 y 5 y son las 11 y 29. No, para mí, 3:30, así que estoy Me bien. encanta, yo por mí me quedo 5 horas, pero tampoco queremos abusarnos de Adelante, tu por favor. tiempo. Así que vamos a tratar de dándole un cierre. Pero voy a hacerte dos, tres preguntas que me parece son importantes como para ir haciendo un cierre. Igual creo que hemos aclarado bastante, ¿no? De lo que es, que era un poco el foco del capítulo dentro de este retomar este video podcast, creo que este capítulo era para reforzar este concepto de Adversarial Emulation que a veces no está entendido del todo. Primero, son dos preguntas, pero en una, están concatenadas. La primera es, ¿qué impacto crees vos en tu experiencia va a tener? Yo creo que ya lo está teniendo, pero quiero escucharte a vos. ¿Qué impacto va a tener la IA y por sobre todo la automatización en todo lo que es la ingeniería social y el Red Team? Y de la mano de esta pregunta, ¿cómo ves la evolución de todo lo que es el Adversary Emulation, que es nuestro tema de hoy, de acá a los próximos 3 5 años, que es como hablar de un plazo medio para arriba, ¿no? Ajá. Mira, es un tema lo de la IA. A mí me agrada bastante. Al principio era un poco reacio a la IA. La verdad tengo que ser sincero que no me gustaba mucho el concepto. Pero ya cuando uno empieza a, bueno, ni siquiera uno empieza, es como una obligación respecto a lo que nosotros hacemos en ciberseguridad, de empezar a entender estos conceptos de IA, incluso cómo pentestear IAs o chatbots, etcétera, con Prompt Injection y todo lo que se viene dando, es cómo la voy a usar yo a mi beneficio para este tipo de ejercicios. Entonces, desde ese punto, he tratado de buscar información con el equipo, de ver charlas de gente que ya habla de IA en Red Team, ya habla de IA en acceso inicial, qué es lo que están viendo, qué es lo que están proponiendo, porque me encantaría ser yo el inventor de la rueda, pero no es así, entonces uno siempre tiene que tratar de nutrirse de conocimientos de otros, que están un poco más avanzados que uno en estos temas, y tratar de tomar eso y no copiarlo, sino que tratar de proponer o llegar a acercarse o buscar algo que nos permita a nosotros también evolucionar nuestros servicios. Entonces, desde ahí también, en la organización en la cual yo trabajo, están puchando harto para que temas de IA se empiecen a usar y automatizar procesos que antes nos daban, no sé, un dolor de cabeza o nos ocupaban harto tiempo en los pentes o en los red teams, tratar de automatizarlos con IA e ir viendo cómo funcionan. Quizás primero a nivel de pruebas y luego ya a nivel de ejecución, digamos, dentro del servicio. Yo creo que de aquí a 5 años, y ya se está viendo, digamos, en ciertos papers, hay un grupo de ransomware completamente con IA, desde el acceso inicial hasta la infección, con IA completo, y toma las decisiones en base a inteligencia. Bueno, ojalá poder acercarnos a algo similar para emular este APT o generar una simulación completamente con IA y que, obviamente, entendiendo que esto es un negocio, poder venderlo como un servicio u ofrecerlo como un servicio, ¿verdad? Pero yo creo que esto llegó para quedarse, pero no me veo intimidado por la IA porque siempre tiene que haber un factor humano detrás. Y si llega a reemplazar ciertos procesos, nosotros tenemos que evolucionar en base a lo que eso suceda. Antes, cuando no existía ciberseguridad o no se hablaba tanto de esto, y ahora hay una cantidad, digamos, potente de profesionales Sí. de ciber, y uno también tiene que ir diferenciándose y cuando hay otros que están por sobre uno a nivel tanto técnico como teórico, hay que aprender de ellos, digamos, y ojalá que la comunidad siga creciendo y podamos compartir y aprender más de ella. Yo la verdad me considero una persona no experta en IA, pero sé que si me pongo a estudiar, a entender cómo funciona, a llevarlo a mis servicios, creo que perfectamente podríamos estar ya en un par de años, Diego, si me invitas de nuevo hablando de IA en los Red Team y ojalá que Ojalá. sea algo muy, muy, muy beneficioso para nosotros, que como Red Teamer, bueno, tú también te imaginarás que antes era re sencillo mandar un phishing y conectar y ahora
se está haciendo bastante complejo. Entonces, todo lo que nos pueda ayudar a mejorar siempre es bienvenido. Yo creo que la IA llegó para quedarse en 5 años, va a ser una brutalidad. Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Creo que ya, o ya hoy lo estamos viendo. Se están viendo cosas que yo al principio también pasaba lo mismo, no jugaba tanto con la IA, tampoco que soy un experto, ni mucho menos, pero venimos viendo cosas que son, que te choquean un poquito, son bastante interesantes. Después, obviamente, quizás no tienen un marco, digamos, como tal, digamos, tan fácil de aplicarlo en un engagement, ¿no? Con un cliente, pero sí, pero por ejemplo, no sé, lo vemos mucho con la ingeniería social, el tema de la clonación de voz, y otras cosas que pueden ser para lo que estamos hablando de una adversarial emulation, para el acceso inicial o para crear una campaña. Deepfake, por ejemplo, también, que algo que a mí me voló la cabeza la primera vez que lo vi, el deepfake, ahí Sí, sí, sí. copiando la cara, la voz, y era real, digamos, para mí era muy, muy, muy real. Entonces, imagínate en 5 años eso. Quizás, incluso es muy posible que a nivel de cómputo se exija menos. Entonces, más gente va a tener acceso a estas herramientas, que ya se está viendo. Antes era, por inventar una IA tenías que tener casi un supercomputador, y ahora con unos recursos se pueden lograr cosas muy positivas, muy buenas. Así que, Sí, 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 estoy de ah, acuerdo. Para finalizar, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en el mundo de todo lo que es el Adversarial Emulation y la ingeniería social, pero sobre todo la Adversarial Emulation? O sea, ¿qué consejo, qué punto, dentro de ese consejo, qué puntos debería focalizar, ¿no? Desde el punto de vista de formación, quizás también. mira, ahora existe mucha información respecto a certificaciones y cosas que te puedan acercar. Yo siempre soy de la idea de que, independiente de cuál sea la casa de estudio, ver cuál es el contenido, ver si te gusta y aprenderlo. Cada cosita te puede entregar un granito de arena y eso te hace crecer. Así que no desmerezco a ninguna de las páginas que tratan de potenciar esto. Y luego ya tiene mucho, mucho que ver con la investigación de los mismos APT. Quizás mejorar harto el nivel de inglés, eso es súper importante, porque la mayoría de las campañas están en inglés, es Sí, muy difícil encontrar contenido en español. Entonces eso es algo principal, tratar de mejorarlo para entenderlo bien, para entender esos conceptos, leer, investigar a los APTs que te llamen la atención, y tratar de centrarse en en una industria específica. Empezar por, no, porque dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, mejor ir de a poco a una campaña específica, entenderlas cómo funcionan, tratar de generar unas máquinas virtuales ahí para tratar de simularlas y luego llegar a emularlas en su efecto bastante cercana a lo que sería el APT. Pero creo que ese sería el primer foco. Y ojalá ser joven y tener la energía, porque de verdad que sí, como un tiempo terrible. Yo tengo una hija chica y me cuesta mucho ya como sentarme a realmente estudiar una PT, ya es complejo igual. es complejo, sí, sí, lleva tiempo, lleva tiempo. Pues una vez habla estos conceptos y parecen tan abstractos, ¿viste? Me pasa con la gente, pero después ponerte a ver, analizar la campaña, entender los TTPs que usan, cómo aterrizarlo, cómo armarlo en una planilla para mostrar al cliente si, bueno, haríamos esto. No es solamente agarrar Mitri y hacer copy-paste de un TTP, la TTP1, la Ya. TTP2, no es así. Es bastante más complejo que eso. Mejor Eh, llevar lo técnico a lo descriptivo, ¿verdad? Un papel que alguien no técnico pueda leerlo y entenderlo. Eso yo creo que también es bastante complicado. Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Y en definitiva, siempre, como siempre decimos con Javi, depende de quién mira el informe, termina siendo el verdadero valor por el que se pagó el trabajo, porque a veces un director mira un informe y la verdad que si el tipo, si cómo hiciste tal técnica, si usaste HTTP smuggling para bypassear un proxy, si después usaste Bloodhound 4.0, la verdad que el tipo no entiende, no le interesa, lo que le interesa en definitiva es cómo fue el resultado si ese APT realmente en el caso de un red team, ¿no? Si ese APT realmente hubiese atacado, qué cosa hay que remediar, cuál es mi mapa de calor. Y bueno, ahí igual creo que aplica también al igual que un pentest, ¿no? De qué tan bueno es el informe, cómo lo trasladas de una manera entendible cuando hablas
con alguien que no es el tipo que después va a remediar desde lo técnico, ¿no? Cuando hablas más con un director, con un gerente, el tema del riesgo, pero bueno, sí, sí, es súper acertado el comentario. La- en la charla del 2024 en la ECO hablé de eso y hay un informe ejecutivo y un informe técnico, ¿verdad? Y el ejecutivo es para ese tipo de gente. Claro. Esto me afecta y aquí me podría afectar en la reputación o en lo económico. Listo, eso es lo que yo quiero saber como un director, digamos, a grandes rasgos. Ojo, tampoco desmerezco el trabajo que hacen y las Claro. decisiones que toman, pero después ya viene esto que dices tú, Bloodhound 4.0 con, no sé, un ACL, qué sé yo, GPO. Ya eso es eh, más para verlo con el técnico, te puede preguntar, pero... bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento, llevamos 1 hora y 40, así que te voy a liberar, porque si bien siempre hay un poquito de edición del video, pero igual creo que hemos grabado bastante. No tengo más que palabras de agradecimiento por tu tiempo, por el hecho de que es un sábado. Así que nada, fue un placer. La verdad que me quedaría hablando 5 horas con vos. Pero bueno, la gente pobre después no va a querer mirar un video de 5 horas. Así que no va a faltar otra oportunidad. Seguramente Dios quiera, si el proyecto va bien y la gente lo sigue aceptando, en algún momento te podamos volver a entrevistar. Estamos pensando a lo mejor a futuro, al margen de este segmento del proyecto este de Red Team Barista, que es más de entrevistas y demás. Estamos pensando en alguna especie de masterclass donde se vean cosas más técnicas, ¿no? Incluso con invitados mismos, como podría ser vos, así que estás invitado siempre, cuando quieras a volver a participar, siempre que puedas. Y bueno, nada, agradecerte por tu tiempo. Lamento que justo hoy Santi y Javi no pudieron estar, no van a faltar seguramente a las próximas grabaciones y no va a faltar oportunidad para que seguramente en algún momento te volvamos a entrevistar entre los tres. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento. Gracias, César, gracias por tu tiempo. Y bueno, nos estamos viendo. Vale, no, gracias a ti por el segmento, muy entretenida la conversación. Y bueno, a los chicos que no vinieron, se la cobro en la eco, por último, ahí me tomo algo real, real barista Ahí y está. podamos compartir algunos conceptos. Ahí está, tenemos que poner una máquina de café roja, o sea, hacemos honor al Red Team. Lo pensamos en algún momento, donde hagamos algo algo de barista con el tema del café. Que somos los dos re histéricos con el tema del café y por lo menos Javier y a mí nos gusta muchísimo el tema del café y siempre estamos probando máquinas. Javier peor que yo. Así que bueno. Bueno, César, nos estamos viendo. Gracias por tu tiempo. Un Ya a abrazo. ti, Gracias un a todos. abrazo, Nos vemos en el cuídate. próximo capítulo de Red Team. Chao, chao.